Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes y en el nombre del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo, el Espíritu que guió al Señor Jesús toda su vida, resucitó al Señor Jesús, que descendió en el día del Pentecostés y que guía a sus siervos en los días de hoy, venga a guiar también a usted, amiga, amigo, para que usted no venga a dejar. Disculpe, con permiso, yo voy a remover aquí. Mi Padre del cielo. Yo quiero que usted sepa lo siguiente. Lo que yo tengo para hablar, dando continuidad de lo que fue hablado ayer, con relación a la fe, a la fe, la fe que alcanza el reino de los cielos. No es la fe que alcanza el reino del mundo, no. Por favor, preste mucha atención. Es para que usted no venga a pautar, a apoyar su fe en la nube de testigos. Aquí está escrito, nosotros también, los que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Qué cosa maravillosa. Testigos de resurrección, de cura de ciegos, paralíticos, personas que estaban en la vera de la muerte, personas que estaban con cáncer, que fueron curadas. Maravillas, maravillas y muchas maravillas. Tal y cual sucedió en el pasado, en la época de Moisés, de las 10 plagas. El mar se abrió, salió agua de la roca. El maná descendió del cielo, milagros y milagros y milagros. Maravillas y maravillas que Dios ha hecho. Esta es la gran nube de testigos que muchas personas precisan. Dependen de una cura, de una liberación, de un milagro de Dios. Pero, por favor, a todos ustedes, por favor, en el nombre del Señor Jesús, yo les pido, por el amor al nombre del Señor Jesús, no apoye su fe inteligente en los testimonios, en lo que Dios hizo, porque Dios hizo lo que hizo en medio del pueblo de Él. Sacó al pueblo de Él de Egipto, pasó por el agua del Mar Rojo y durante 40 años lo guió por el desierto y Dios hizo cosas extraordinarias, magníficas. Aún así, de aquella multitud que salió de Egipto y que vio el milagro de Dios, presenció los milagros de Dios, en aquella multitud apenas 2 entraron en la tierra prometida. ¿Usted sabía de esto? Josué y Caleb. Millones de personas salieron de Egipto, pero apenas 2 de aquella generación entraron allí en la tierra prometida. Entonces, cuando usted pauta su vida en los milagros de Dios, ¿qué quiere decir? Pauta su fe, apoya su fe en lo que Dios hizo en fulano, beltrano, ciclano. Esta fe no le va a sustentar a usted en el momento de las dificultades, en el momento de los problemas, en el momento en cual usted caiga en pecado, en el momento en cual usted duerma. No va. ¿Por qué? Porque la nube de testigos que nosotros tenemos aquí, la nube de testigos, esta nube de testigos
que usted ve hoy suceder en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Yo hablo por la Iglesia Universal. Yo no sé lo que sucede en otras iglesias, pero yo sé lo que sucede aquí, en medio de nosotros. Esta nube de testimonios, ella sucedió por causa de la fe de las personas en la palabra de Dios, no por causa de los testigos. En otras palabras, ¿qué quiere decir? La fe inteligente, la fe racional, la que piensa, la fe que se sustenta en el momento del problema, en el momento de la dificultad, en el momento de la tribulación. La fe que sustenta no es la fe en el milagro que Dios hizo, sino la fe en la palabra que Dios habló, determinó y dio para los que tienen oídos para oírlo. Entonces, si usted, por ejemplo, nosotros estamos aquí ahora entrando en el tiempo de la hoguera santa de Israel. Nosotros vamos a hacer la campaña de Israel, no tengo dudas de eso, pero su fe tiene que estar apoyada, no en los testimonios que vamos a mostrarles en la televisión, que colocamos en los videos de la iglesia. No, en la palabra de aquel que hizo el milagro. Una cosa es usted apoyar su fe en un testimonio cual usted escuchó. Sucedió con fulana, con fulano. Sucedió, qué cosa maravillosa. Y usted lanza su fe sobre aquel testimonio. Y también intenta conquistar. No quiere decir que usted no va a conquistar. Hasta usted conquista, pero no lo va a sustentar. No lo va a sustentar. ¿Entendió lo que le estoy hablando? Entonces, la fe que funciona no es la fe en el milagro que sucedió en la vida de fulano, ciclano, pero es en la palabra de Dios, que se cumplió en la vida de aquellos que han creído. ¿Han creído en quién? En la palabra de Dios, en los milagros que presentamos hoy. Los milagros que hemos presentado hoy, en los días de hoy, son milagros en la vida de las personas que creyeron en las promesas de Dios, que creyeron en la palabra de Dios, no que creyeron en los milagros de otros milagros, no, creyeron en la palabra de Dios. Es claro que usted aprende, nosotros aprendemos los testimonios de milagros. Por ejemplo, apenas a título de ejemplo, me gusta mucho usar este ejemplo de los 10 leprosos. Los 10 leprosos tenían conocimiento de Jesús. Los 10 leprosos tenían conocimiento de Jesús. Y cuando ellos vieron a Jesús, ellos gritaron: Señor, ten compasión de nosotros. Y Jesús les dijo: id y presentaos al sacerdote. Cuando ellos, los 10 leprosos, se volvieron y comenzaron a caminar en dirección al sacerdote para ir donde estaba el sacerdote conforme Jesús le había mandado, entonces los 10 quedaron curados. Solo que usted sabe la historia. De los 10, apenas solo uno regresó para agradecer y alabar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús preguntó: ¿dónde están los otros 9? No eran 10, ¿dónde están los otros? Se fueron. Y Jesús le dijo para aquel hombre: vaya, tu fe te salvó. Quiere decir, la fe salvó el alma de aquel único leproso. Los otros, los 10, los otros 9 fueron curados, sí. Ellos conquistaron la cura divina. Pero fue uno, y apenas uno, que confió, que mantuvo su fe, y Jesús le dijo: vaya, porque tu fe te salvó. ¿Qué quiere decir? Solamente
aquel leproso de entre los 10 fue salvo. Los demás fueron curados y fueron a cuidar de su vida, pero murieron. Todos murieron. Todos los milagros que Jesús hizo, murieron. Hoy estamos nosotros aquí. El milagro que buscamos de Dios no es la conquista pura y simplemente del reino de este mundo, de las cosas del reino de este mundo, la solución de los problemas que nosotros enfrentamos en este mundo. No. El milagro cual nosotros buscamos, el mayor, es el reino de Dios. Jesús dice, ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. ¿Quién quiere? ¿Usted quiere el reino de Dios? Entonces, apoye su fe en la palabra de Dios. Usted quiere un milagro, la cura divina, obedezca a la palabra de Dios y usted será curada. Nosotros hablamos ayer del testimonio de Pedro. Pedro vio todos los milagros que Jesús hizo en su época. Y cuando Jesús apareció allí, pensó que era un fantasma. Y él le dijo, no, soy yo. Y Pedro le dijo, vea lo que Pedro habló. Si eres tú, Señor, mande que vaya yo contigo sobre las aguas. Jesús dijo, entonces venga, solo eso. Y Pedro obedeció la palabra de Jesús y comenzó a caminar sobre las aguas. Solo que la fe de él estaba sustentada ¿en qué? Apenas en el hecho que Jesús mandó y lo voy a atender. Pero cuando él fue caminando sobre las aguas, él sintió el viento. Él dejó de mirar para Jesús y miró para las circunstancias. Listo. Comenzó a hundirse. Y es esto lo que ha sucedido mucho, pero mucho de verdad, en todo el trabajo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Las personas se iluden con el hecho de haber sido bendecidas en esto, en aquello, prosperadas, curadas, liberadas, familias rescatadas, reestructuradas, personas curadas de toda suerte de enfermedades. Solo que si estas personas mantienen su fe en el milagro, si ellas están apoyadas en esta fe de los milagros, ellas no van a aguantar en el momento que golpee el viento frío, se van a hundir. Pero ¿cómo, obispo? La fe, amiga, no es apenas para que usted tome posesión de las bendiciones, sino para que mantenga su fe al día para la conquista del bien mayor que es el reino de los cielos. Jesús dice, ha llegado hasta ustedes el reino de los cielos. Las personas aprovechan la fe que se conquista, por ejemplo, el reino de los cielos, y quieren aplicar esa fe en la conquista del reino del mundo. Ellas usan la fe en conquistas, pero en el momento de la tribulación, en el momento del aprieto, en el momento de la dificultad, en el momento de la tribulación, porque ella viene sobre todos. Ella viene sobre todos. Y es entonces aquellos que apoyan o apoyaron su fe en el milagro, en las bendiciones, en el reino de este mundo, estos pierden. Y aquellos que se mantienen firmes, apoyando su fe apenas en la palabra de Dios, estos se mantienen vivos en la conquista del reino de los cielos. Usted entendió, amiga y amigo. Entonces, muchos malos pastores, o sea, personas que no fueron ni siquiera liberadas, infelizmente en la Iglesia Universal del Reino de Dios tenemos malos pastores y usted tiene que observar. El mal pastor, él presenta el milagro, solo el milagro, habla de fe en el milagro. Él le presenta a usted lo que es atractivo, que le atrae, que viene a solucionar su problema.
por lo menos por aquellos momentos. Pero él no le habla de la fe en la palabra de Dios, él habla de la fe en el milagro. Pero los pastores de Dios, los hombres verdaderamente de Dios, ellos enseñan, buscad primero el reino de Dios y su justicia, quiere decir, priorice el gobierno del Señor Jesús, el Espíritu Santo, oiga la palabra de Él, obedezca la palabra de Él, siga la orientación de Él. Ahí sí, todas las demás cosas serán añadidas, incluso el reino de los cielos. Usted entendió, mi amiga, amigo. Yo sé, tengo certeza que muchas personas que me están oyendo en este momento fueron víctimas de malos pastores que se enfocaron en el testimonio, exaltaron el milagro y dejaron la palabra de Dios de lado. ¿Y qué atrae más? Lo que más atrae no es, usted tiene que andar en la palabra de Dios, tiene que andar de acuerdo con la palabra de Dios. No, lo que es más atrayente es el milagro, las curas, los milagros, las conquistas materiales. Yo conquisté esto, conquisté aquello otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las personas quedan más obviamente envueltas en el reino de este mundo y dejan el reino de Dios de lado. Y es esto lo que el diablo quiere. El diablo quiere justamente esto, que las personas se enfoquen su fe en el reino de este mundo. Aprovechen la fe en la palabra de Dios para conquistar el reino del mundo, pero dejan el reino de Dios de lado, el reino de los cielos de lado. Y ahí usted ve muchos ex pastores, ex obispos, ex esposas de pastores, muchas personas caídas, postradas, a la vera del camino. Usted ve malos testimonios, pero fulano, pero no fue tan usado por Dios, pero era obispo Beltrano, pero él me ayudó y ahora él está caído. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Las personas se quedan perdidas, desorientadas. ¿Por qué? Porque ellas pautaron, apoyaron su fe en los milagros y no en la palabra de Dios. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, él obedeció la palabra de Jesús. Solo que él no tenía una fe consistente. Uno sabe, Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantase. Pedro vio milagros, vio todos los milagros que él había hecho, pero en el momento que vino el viento, él se ahogó, se hundió, porque él dio más atención a las circunstancias que aquello que Dios había hablado. Jesús dijo, ven, y él fue. Él anduvo, pero las circunstancias, los problemas, lo hicieron que él se hunda. Jesús tuvo misericordia, entonces extendió la mano. Entonces, amiga, amigo, cuando uno trata de fe inteligente, racional, es la fe que conquista el reino de los cielos. ¡Caramba! Piense bien. Dios no nos dio y no nos da fe para conquistar este mundo. Porque Él dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que usted tenga fe para conquistar el mundo entero y perder su alma? No sirve de nada. Entonces, la fe que funciona, que verdaderamente mantiene a usted en la fe, es la fe en la palabra de Dios, es la confianza en la palabra de Dios. Es creer que aquello que está escrito sucede. Sucede para los que creen, para los que obedecen, para los que siguen. Esta es la fe con inteligencia. ¿Usted entendió? Amiga, amigo. A mí me gustaría que el Espíritu Santo le explicase esto para usted. Quisiera yo, Padre mío, que todos entendiesen esto. Con permiso.
Porque infelizmente, los malos testimonios, los tristimonios que nosotros tenemos en la Iglesia Universal del Reino de Dios, nosotros tenemos maravillas de testimonios, pero también tenemos tristimonios, personas caídas. ¿Por qué? Porque no colocaron su cabeza en la palabra de Dios, colocaron la cabeza en la palabra del pastor, colocaron la cabeza en el milagro que sucedió. Sucedió esto, pasó aquello. Mire, esto pasó conmigo. Entonces, las personas, en vez de mirar para la palabra de Dios, ellas miran para los milagros. Si sucedió con fulana, con fulano, entonces va a suceder conmigo también. Ella se lanza. Y muchas alcanzan, solo que ellas no tienen estructura, no tienen la fe que vale para vencer las dificultades allá adelante. ¿Y por qué no tienen? Porque ellos fue más el reino de las conquistas de este mundo, las conquistas materiales, y dejaron el reino de los cielos, el reino de Dios, que es la conquista mayor, es espiritual, es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Dejaron lo mejor de lado y se agarraron a las cosas que perecen de este mundo. ¿No es esto lo que el apóstol dice? Por lo tanto, nosotros también, todos nosotros también, no solo ustedes, nosotros también. Él se estaba incluyendo aquí en este texto de Hebreos. Nosotros también, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testimonios. Sí, usted va a ver muchos testimonios extraordinarios en esta campaña de Israel. Usted va a ver cosas extraordinarias que no se imaginaba en su vida. Son nubes de testimonios. Pero, ¿por qué es que mostramos estos testimonios, obispos? Para mostrar que lo que está escrito sucede. Lo que Dios habló sucede. Pero, ¿por qué es que nosotros mostramos? ¿Por qué es que Jesús permitió que Pedro se hundiese después de haber caminado algunos pasos sobre el agua? Para dejar en claro que si usted pauta su fe, apoya su fe en el milagro de los otros, porque Pedro con seguridad vio a Jesús hacer muchos milagros. Él apoyó su fe en los milagros, no en la palabra que Jesús le había enseñado. Y se hundió. Y en el momento en cual él fue probado allí, cuando él estaba preso, él negó el fuego. ¿Por qué? Porque su mente estaba enfocada en los milagros de Jesús y no en la palabra de Jesús. Hasta que Dios se reveló para él. Gracias a Dios, él se convirtió. Mi amiga, mi amigo, vamos a leer nuevamente el texto. Por lo tanto, usted y yo, nosotros, todos, nosotros también, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso. No podemos quedar con todo el peso, eludirnos con el volumen del milagro o milagros que Dios ha hecho. Vamos a prestar atención en la palabra de Dios, quien hizo aquellos milagros, y no en los milagros. Dejemos todo tipo de peso, y el problema que trae el diablo son dudas. Él quiere destruir, él viene para matar, robar y destruir. Y él usa la palabra de la mentira, usa la palabra del engaño, usa la palabra que elude a las personas. Y las personas que se dejan llevar por lo que es inútil, que se dejan llevar por la apariencia de este mundo, por la conquista de fulano, beltrano. Mi vecino conquistó. Entonces, si el vecino conquistó, yo también voy a conquistar y voy a hacer lo mismo que él hizo.
y a veces hasta conquista, pero luego pierde. ¿Por qué? Porque no apoyó la fe en la palabra de Dios, apoyó la fe en la palabra del vecino, del testimonio del vecino. Voy a hablar después de eso. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en nombre de Jesús. Gracias a Dios. ¿Entendió? Gracias a Dios. Si usted no entendió, pida al Espíritu Santo que me ayude. Ayúdeme, Padre. Ayúdeme, yo no entendí. Y Él le va a enseñar, porque Él está buscando personas que quieran oír su voz. Que Dios los bendiga hasta mañana.